Andre Neverson. Es buscado por los asesinatos de su hermana, Patricia Neverson, y su exnovia, Donna Davis, ambos en Brooklyn, Nueva York, en julio de 2002. También figura en la lista de los 15 más buscados de los alguaciles estadounidenses. Neverson fue capturado el 4 de septiembre de 2018. Fue prófugo 16 años y su recompensa era de $20,000. David Benjamin Kramer. Los cargos originales contra Kramer son lavado de dinero, posesión de armas de fuego y disciplina infantil. Entre 1992 y 1995, la organización de Kramer produjo más de 100,000 disquetes porno para su distribución mundial. Kramer no compareció ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos tras violar las condiciones de su libertad condicional en 1997. Hasta la fecha sigue prófugo de la ley. Su recompensa es de $25,000. Frederick McLean. Este hombre ya fallecido, es buscado en 2005 por abuso infantil y fuga ilegal para evitar el procesamiento. McLean lleva aproximadamente 25 años abusando de jóvenes, con al menos 8 víctimas conocidas. McLean era testigo de Jehová y encontraba a sus víctimas a través de personas que conocía en la iglesia. Al momento de su desaparición, su recompensa es de $24,000. Richard Lynn Barré. Es buscado por la policía y, posteriormente, por agentes del FBI. Apareció en los programas Los Más Buscados de América y Misterios sin resolver. Barré no fumaba y le disgustaba que alguien a su lado lo hiciera. Hasta enero de 2025, Barré no había sido encontrado ni puesto bajo custodia. La policía afirma que a veces se viste como mujer. En 1993, Barré estuvo a punto de ser arrestado en Delaware en la casa de un familiar donde se alojaba. Sin embargo, varias horas antes de la llegada de los agentes del FBI, Barré ya había abandonado la zona. Burgess nunca fue juzgado por el asesinato de Art. Murió a los 47 años en 2012. Burgess había entrado y salido de la cárcel por distintos cargos relacionados con drogas y allanamiento de morada. Sherry Elaine Eliaya, 10 de febrero de 1959, 15 de enero de 1984. Posteriormente Sherry Art, fue una mujer estadounidense que fue asesinada el 15 de enero de 1984 en el condado de Ase, Carolina del Norte. La policía local informó por primera vez de la desaparición de Art como una desaparición. Su recompensa es de $5,000. William H. Bonney, más conocido como Billy el Niño, fue un forajido y pistolero estadounidense del Viejo Oeste, vinculado a 9 asesinatos. 4 de los cuales fue el único responsable y 5 en los que posiblemente participó junto a otros. También es conocido por su participación en la Guerra del Condado de Lincoln en Nuevo México. McCarthy quedó huérfano a los 15 años. Su primer arresto fue por robo de comida a los 16 años, en 1875. 10 días después, robó una lavandería china y fue arrestado de nuevo, pero escapó poco después. Huyó del territorio de Nuevo México al vecino territorio de Arizona, convirtiéndose en un forajido y un fugitivo federal. En 1877, comenzó a llamarse William H. Bonney. Tras matar a un herrero durante un altercado en agosto de 1877, Bonney se convirtió en un hombre buscado en Arizona y regresó a Nuevo México, donde se unió a un grupo de cuatreros. Se hizo famoso en la región al unirse a los reguladores y participar en la Guerra del Condado de Lincoln de 1878. Él y otros 2 reguladores fueron posteriormente acusados de asesinar a 3 hombres, entre ellos el sheriff del condado de Lincoln, William J. Brady, y uno de sus ayudantes. La notoriedad de Bonney aumentó en diciembre de 1880 cuando Las Vegas Gazette, de Las Vegas, Nuevo México, y The Sun, de Nueva York, publicaron artículos sobre sus crímenes. El sheriff Pat Garrett capturó a Bonney ese mismo mes. En abril de 1881, Bonney fue juzgado y condenado por el asesinato de Brady, y condenado a la horca en mayo de ese mismo año. Escapó de la cárcel el 28 de abril, matando a 2 ayudantes del sheriff en el proceso, y evadió la captura durante más de 2 meses. Garrett disparó y mató a Bonney, que para entonces tenía 21 años, en Fort Sumner el 14 de julio de 1881. Su recompensa es de $500, pero fue aumentando por sus crímenes hasta los $5,000.
Anthony Seth Burroughs. Sus cargos son asesinato y fuga ilegal para evitar el procesamiento. Burroughs es buscado por el Departamento de Policía de Tucson, Arizona, por asesinato en primer grado. El 29 de abril de 2000, Burroughs presuntamente disparó y mató a Rubén Rodríguez, de 19 años, tras un altercado en una fiesta. Los investigadores creen que Burroughs huyó del país en las 24 horas siguientes al crimen, posiblemente a Filipinas. Su precio de recompensa es de $25.000. Hasta la fecha aún no fue capturado. Richard Ramírez. Fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Fue capturado el 31 de agosto de 1985 a las 11:25 p.m. Richard Ramírez en California a mediados de la década de 1980. A partir del 28 de junio de 1984, con el asesinato de una mujer de 79 años, la ola de crímenes de Ramírez se intensificó hasta incluir múltiples asesinatos, agresiones sexuales y secuestros, dirigidos principalmente contra mujeres y personas vulnerables. Sus acciones generaron temor generalizado en el área de Los Ángeles y, posteriormente, en el área de la Bahía de San Francisco, lo que provocó una intensa cobertura mediática y pánico comunitario. El modus operandi de Ramírez consistía en asaltos rápidos, a menudo con violencia extrema, y dejaba tras de sí señales distintivas, como un pentagrama dibujado en escenas del crimen. Las fuerzas del orden lucharon por capturarlo hasta que se produjo un avance al cotejar una huella dactilar mediante un nuevo sistema informático. Esto finalmente condujo a su arresto en agosto de 1985. Tras su captura, Ramírez fue condenado por 67 delitos graves, incluidos 14 asesinatos, y recibió varias sentencias de muerte. Su caso sigue siendo notable no solo por la gran cantidad de actos atroces, sino también por el profundo impacto que tuvo en la percepción de la seguridad pública y las prácticas policiales en la región. Su recompensa es de $37.000. Eugene Palmer. Es buscado por presuntamente haber disparado y matado a su nuera, Tammy Palmer, el 24 de septiembre de 2012, en Stony Point. Palmer es el número 523 y el FBI. La familia de Eugene Palmer creen que murió en el parque, pero la policía de Haverstraw dijo que nunca se encontró ningún cuerpo durante varias búsquedas en el área. El 10 de junio de 2013 se emitió una orden de arresto federal para Palmer. Cabe recordar que Palmer depende de medicamentos para una afección cardíaca y diabetes. Lo describen como un cazador experimentado, pescador, excursionista y amante de la naturaleza, que también es un entusiasta de los automóviles. Tiene el pulgar izquierdo deformado. Las autoridades creen que Palmer podría estar escondido en Florida o en el norte del estado de Nueva York, donde tiene familiares. El 17 de agosto de 2021, siguiendo una pista, el FBI registró la casa de una de las nietas de Palmer en Warwick, Nueva York, pero finalmente no encontró nada. No se encontró ni saben dónde está Eugene Palmer. Su recompensa es de $100.000. Robert Lee King. Sus cargos son asesinato y fuga ilegal para evitar el procesamiento. Robert Lee King es buscado desde 2006 por el brutal asesinato de su novia y el intento de asesinato de su hija de 20 años. La hija logró identificar a King en una rueda de reconocimiento fotográfica como el hombre que la atacó y asesinó a su madre. No se sabe más de él. Su recompensa es de $25.000. Alexis Flores. Es un asesino fugitivo hondureño buscado por el secuestro y asesinato de una niña de 5 años, Iriana de Jesús, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania en el año 2000. Flores es el número 487 en la lista del FBI como uno de los 10 fugitivos más buscados. No se sabe dónde está. Posiblemente esté vivo o muerto. Pero bueno, su recompensa es de $85.000. Joseph James de Angelo. También conocido como el asesino del Estado Dorado. El desvalijador de Visalia.
el violador área este, el asesino del nudo de diamante o el acechador nocturno original. Sus cargos son robo, violación y asesinato. Cometió 50 crímenes en el norte de California a mediados de la década de 1970 y asesinó a un mínimo de 12 personas en el sur de California entre 1976 y 1986. Este asesino en serie ha sido denominado con muchos apodos, porque durante muchos años no se tuvo la certeza de que se tratara de una misma persona la que estaba detrás de todos los crímenes. También fue policía en California, en los años 1973. En 1974 se robó $50 en una alcancía. De Angelo consistían en irrumpir en casas, rebuscar o destrozar las posesiones del propietario, esparcir la ropa interior de las mujeres y robar una variedad de artículos de bajo valor. Su modus operandi para cometer los actos de violencia fue acechar los vecindarios de clase media por la noche en busca de mujeres que estuvieran solas en casas de una planta, generalmente cerca de una escuela, riachuelo, sendero u otro espacio abierto que proporcionara un escape rápido. Con frecuencia telefoneaba a las futuras víctimas, a veces con meses de antelación, para conocer sus rutinas diarias. Se calcula que cometió más de 40 violaciones. Aunque originalmente apuntó a mujeres solas en sus hogares o con niños, De Angelo finalmente prefirió atacar a parejas. Su método habitual era entrar por una ventana o puerta corrediza de vidrio y despertar a los ocupantes dormidos con una linterna, amenazándolas con una pistola. Posteriormente, las víctimas fueron atadas con ligaduras, a menudo cordones de zapatos, que encontró o trajo consigo, luego se les vendaron los ojos y se amordazaron con toallas que él había roto en tiras. La víctima femenina generalmente se ve obligada a atar a su compañero antes de ser atada y violada. De Angelo a veces pasaba horas en la casa saqueando armarios y cajones, comiendo comida en la cocina, bebiendo cerveza, violando a la mujer de nuevo o haciendo amenazas adicionales. Fue arrestado el 25 de abril del 2018. Fue prófugo durante 40 años y lo condenaron a cadena perpetua sin libertad condicional. Hasta la fecha sigue vivo. Su recompensa es $50.000. Jason Derek Brown, nacido el 1 de julio de 1969, es un fugitivo estadounidense buscado por asesinato en primer grado y robo a mano armada en Phoenix, Arizona. El 29 de noviembre de 2004, Brown presuntamente disparó y mató a Robert Kate Palomares, un guardia de un vehículo blindado de 24 años, afuera de un cine, y luego huyó con el dinero robado. El 8 de diciembre de 2007, el FBI lo nombró el 489 o fugitivo en ser incluido en su lista de los 10 más buscados. Se le considera armado y extremadamente peligroso. El 7 de septiembre de 2022, fue eliminado de la lista de los 10 más buscados sin ser capturado, pero aún se le busca. Su recompensa es de $100.000. Daniel Andreas Sandiego. Es un estadounidense sospechoso de terrorismo doméstico que figura en la lista de los terroristas más buscados del FBI. Es un ambientalista vegano y defensor de la liberación animal, a quien el FBI cree que tiene vínculos no especificados con una célula de la Brigada de Liberación Animal responsable de 2 atentados con bombas en 2003. En noviembre de 2024, Sandiego fue arrestado cerca de Conwy, Gales, por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, después de más de 20 años prófugo. En el momento de los atentados, vivía en Eschelville, California, una pequeña comunidad a las afueras de Sonoma, donde trabajaba como informático. Su casero lo describió como muy amable y simpático, mencionó su afirmación de estar iniciando un nuevo negocio de malvaviscos veganos sin gelatina y afirmó que nunca había dado la impresión de tener opiniones radicales sobre los derechos de los animales. El FBI afirma que todo esto fue una farsa. El FBI afirma que, como activista por los derechos de los animales en el área de la Bahía de San Francisco, Sandiego tiene vínculos con Stop Huntingdon Animal Cruelty, SHAG, una campaña internacional contra Huntingdon Life Sciences, HLS, el laboratorio de experimentación con animales más grande de Europa. Antes de los atentados relacionados, SHAG atacó a Chiron, cliente de HLS, y a sus empleados con una serie de acciones, acusándolos de ser asesinos de cachorros. El 28 de agosto de 2003, 2 sofisticadas bombas caseras explotaron con 1 hora de diferencia en la corporación Chiron en Emeryville, California, causando daños materiales menores, pero sin heridos.
El FBI cree que la segunda bomba estaba programada para alcanzar a los servicios de emergencia. Otra bomba, envuelta con clavos para producir metralla, explotó el 26 de septiembre de 2003 en la corporación Shackle en Pleasanton, California, causando nuevamente daños, pero sin víctimas. Las bombas usaban explosivos de nitrato de amonio y temporizadores mecánicos. Un grupo llamado Células Revolucionarias, Brigada de Liberación Animal se atribuyó la responsabilidad del atentado mediante un correo electrónico después de cada uno. Los agentes del FBI admiten que no pueden probar que San Diego tenga vínculos con los correos electrónicos, pero creen que sí los tiene con el grupo que los envió. El FBI declaró que San Diego es sospechoso de haber perpetrado el atentado. Su recompensa es de $100,000. Semión Mogilevich. Sus cargos son: lavado de dinero, tráfico de armas, fraude postal, conspiración, tráfico de drogas, tráfico de personas, provisión, sicariato y muchos más. Bueno, son como 16 cargos. Mogilevich es un jefe del crimen organizado, de origen ucraniano y de religión judía, considerado por las agencias de la Unión Europea, Europol, y los Estados Unidos. Era el mafioso de los mafiosos en Ucrania y Rusia. Los apodos de Mogilevich incluyen Don Semión y el Don Listo debido a su visión para los negocios. Se dice que controla Rosukrenergo, una empresa activamente involucrada en las disputas de gas entre los países ya mencionados. Tiene su base en Moscú y tiene 3 hijos. Está estrechamente relacionado con el grupo de crimen denominado Solnsevskaya Brava. Las figuras políticas con las que tiene estrechas alianzas incluyen a Yuri Luzkov, el exalcalde de Moscú, Dmytro Firtash y Leonid Derkach, ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. Oleksandr Turchinov, ex primer ministro de Ucrania, fue a la corte por la presunta destrucción de los archivos relacionados con Mogilevich. Se cree que Mogilevich pudo haber ordenado muchos asesinatos de sus enemigos por todo el mundo, incluyendo tanto los tiroteos y los coche bombas. Su recompensa es de $5 millones. El asesino del Zodíaco. Es el seudónimo de un asesino en serie no identificado que operó en el norte del estado de California a finales de la década de 1960. El Zodíaco asesinó a 5 víctimas conocidas en el área de la bahía de San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, operando en entornos rurales, urbanos y suburbanos. Tuvo como blanco a 3 parejas jóvenes y a un taxista solitario. Se estimó que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 40 y 50 años de edad en el momento de sus crímenes. Que era blanco, corpulento, de cabello castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El caso ha sido descrito como posiblemente el caso de asesinato sin resolver más famoso en la historia de Estados Unidos, y se ha convertido tanto en un elemento fijo de la cultura popular como en el foco de los esfuerzos de los detectives aficionados. Los ataques conocidos de Zodiac tuvieron lugar en Benicia, Vallejo, el condado de Napa y la ciudad de San Francisco. De sus 7 víctimas heridas, 2 sobrevivieron. Acuñó su nombre en una serie de mensajes burlones que envió por correo a periódicos regionales, en los que amenazaba con matanzas y atentados con bombas si no se imprimían. También dijo que estaba recogiendo a sus víctimas como esclavas para la otra vida. Algunas cartas incluían criptogramas o cifras. De los 4 criptogramas que produjo, 2 siguen sin resolverse, mientras que los otros se descifraron en 1969 y 2020. La última carta confirmada del Zodíaco fue en 1974, cuando afirmó haber asesinado a 37 víctimas. Afirmó que muchas de ellas estaban en el sur de California, incluida Cheriho Bates, quien fue asesinada en Riverside en 1966. No se ha demostrado una conexión entre las dos. Si bien se han sugerido muchas teorías sobre la identidad del Zodíaco, el único sospechoso que las autoridades nombraron públicamente fue Arthur Leigh Allen, un ex maestro de escuela primaria y delincuente sexual convicto que murió en 1992. Más recientemente, otro sospechoso destacable fue Gary Francis Poste, quien falleció en 2018. Un grupo de investigadores y reporteros bajo el nombre Case Breakers afirmó que, después de años de investigación, finalmente habían descubierto la identidad del asesino. Su nombre, Gary Francis Poste, y habría muerto en 2018. La recompensa del asesino del Zodíaco es de $105,000.
Robert William Fisher, 13 de abril de 1961, Ciudad de Nueva York. Es un fugitivo estadounidense buscado por el presunto asesinato de su esposa y sus 2 hijos, y la explosión de la casa en la que vivían en Scottsdale, Arizona, el 10 de abril de 2001. Fisher fue nombrado por el FBI como el fugitivo número 475 e incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI el 29 de junio de 2002 hasta el 3 de noviembre de 2021. Se presupone que Fisher murió en una fecha desconocida, probablemente por inanición, insolación, hipotermia, incluso por caída en algún lugar remoto del bosque. Fisher había sido un miembro activo del Ministerio de Hombres de la Iglesia Bautista de Scottsdale, pero a diferencia de Mary, había comenzado a retirarse de sus actividades unos meses antes de los asesinatos. En 1998, los Fisher acudieron al pastor principal de su iglesia para recibir asesoramiento matrimonial. Fisher les contó a sus compañeros de trabajo una aventura de una noche con una prostituta que conoció en una sala de masajes. Le preocupaba que Mary descubriera que era la causa de una infección del tracto urinario que lo dejó enfermo durante varios días en diciembre de 2000. Fisher le dijo a un compañero de caza que estaba renovando su compromiso con su fe y matrimonio porque no podía vivir sin su familia, posiblemente insinuando que consideraría el lugar del divorcio. Según los psicólogos, un miedo intenso a la pérdida no es inusual para un individuo traumatizado por el divorcio mientras era un adolescente. En las semanas previas a su muerte, Mary le dijo a varios amigos que se iba a divorciar de Fisher. Un vecino informó haber escuchado una fuerte discusión el 9 de abril, a las 10:30 p.m., aproximadamente 10 horas antes de que su casa explotara. En la mañana del 10 de abril de 2001, Mary recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y las gargantas de sus hijos fueron cortadas de oreja a oreja en las horas antes de que su casa explotara. A las 8:42 a.m. los bomberos fueron alertados de inmediato de la explosión, que fue lo suficientemente fuerte como para derrumbar la pared frontal de ladrillo y sacudir los marcos de las casas vecinas durante 800 metros en todas las direcciones. Los bomberos evitaron que el fuego de 6 m de alto se extendiera a otras casas. Una serie de explosiones secundarias más pequeñas, que se cree que fueron causadas por municiones de fusil o latas de pintura, los obligaron a mantener su distancia. Uno sufrió heridas leves en la pierna cuando perdió el equilibrio y cayó cerca de la casa en llamas. Los cuerpos quemados de una mujer y 2 niños fueron encontrados acostados en la cama en los restos de la casa quemada. Fueron identificados como Mary, 38 años, y sus 2 hijos, Britney, 12 años, y Bobby, 10 años. Los investigadores teorizaron que Fisher asesinó a su familia porque se sintió amenazado por la intención de Mary de divorciarse de él, y no quería que sus hijos pasaran por lo que él pasó cuando era niño y por eso les mató. La última evidencia de Fisher fue el 20 de abril de 2001 cuando las autoridades encontraron su automóvil y al perro de la familia. En abril de 2016, los funcionarios del FBI y la policía de Scottsdale mostraron nuevas fotos de Fisher mejoradas por la edad durante una conferencia de prensa sobre el 15º aniversario de los asesinatos. Eso es toda la información. Su recompensa es de $100,000. Yasser Abdel Said es un asesino convicto egipcio-estadounidense. Durante 12 años, Said evadió el arresto por el asesinato a tiros de sus 2 hijas el 1 de enero de 2008, cuyos cuerpos fueron encontrados en su taxi abandonado en Irving, Texas. Said se ocultó después de los asesinatos. Permaneció prófugo de la ley durante 12 años, y durante 6 de ellos estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Su recompensa es de $100,000. Theodore John Kaczynski, alias Una Bomber, fue un escritor, terrorista, matemático, filósofo y neerudita estadounidense. Es conocido por enviar cartas bomba motivado e influido por su análisis crítico de la sociedad contemporánea y, en especial, de las consecuencias perjudiciales que trajo consigo el desarrollo tecnológico posterior a la revolución industrial. Reflejó sus análisis y reflexiones antitecnológicas en un extenso manifiesto bautizado como La Sociedad Industrial y su Futuro. Nació en Chicago, en el estado de Illinois, y desde una temprana edad demostró excelentes capacidades académicas.
Kaczynski se graduó en la Universidad de Harvard y se doctoró en matemáticas por la de Michigan. Se convirtió en assistant profesor en la Universidad de California en Berkeley a los 25 años, pero dimitió 2 años más tarde. En 1971, a los 29 años, se mudó a una cabaña sin luz ni agua corriente en las remotas tierras de Lincoln, Montana, donde empezó a aprender técnicas de supervivencia y a intentar ser autosuficiente. De 1978 a 1995, Kaczynski envió 16 bombas a diferentes objetivos, entre los que había universidades y aerolíneas, acabó con la vida de 3 personas e hirió a otras 23. Kaczynski envió una carta al New York Times el 24 de abril de 1995 y prometió cesar el terrorismo si ese periódico o el Washington Post publicaban su manifiesto. El Unabomber fue el objetivo de una de las investigaciones más costosas de la historia del FBI. Antes de conocer la identidad de Kaczynski, el FBI usaba el sobrenombre de Unabomb, acrónimo de University Airline Bomber, bombardero de universidades y aerolíneas, para referirse al caso, lo que dio lugar más tarde a que los medios de comunicación se refirieran a él como Unabomber. A pesar de los esfuerzos del FBI, la investigación no dio el resultado que se esperaba. Fue en realidad el hermano de Kaczynski, David, el que reconoció el idiolecto y las ideas expresadas en el manifiesto y se lo hizo saber al FBI. Para evitar la pena de muerte, Kaczynski pactó con la fiscalía declararse culpable a cambio de 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Estuvo prófugo durante 17 años, desde 1978 hasta 1996. En 1996, fue arrestado en su cabaña de Montana por el FBI. Falleció en 2023. Su recompensa es de $1 millón. Nazira María Cross, una mujer costarricense buscada por el FBI desde hace casi 6 años por el asesinato de su esposo, fue arrestada en Chanchamayo, Junín, la madrugada del miércoles. Cross es acusada de envenenar a su marido, de quien estaba separada. La muerte de Michael Cross, de 55 años y originario de Nevada, ocurrió en el condado Plumas en California en julio del 2008. Se acusa a la mujer de enterrar el cuerpo a lo veloque en una hacienda que ambos tenían ahí. Las autoridades sostienen que Nazira Cross, costarricense, huyó de Estados Unidos cuando se realizaba la autopsia. Fue acusada de asesinato premeditado en el condado Plumas en California en el 2009. Durante el proceso judicial, en el 2012, un juez en Reno determinó que Cross fue un actor culpable en la muerte de Michael Cross. Estados Unidos ha solicitado la extradición de Cross desde Perú. El retrato de Cross ha aparecido en el sitio de internet de la oficina del FBI en Sacramento desde el 2008. Su recompensa es de $1 millón. Dawood Ibrahim es un jefe del crimen organizado y terrorista internacional de nacionalidad india. Es el líder de The Company, asociación identificada por el Congreso de los Estados Unidos como sindicato del crimen. Dawood se encuentra en la lista de la Interpol y se le busca por crimen organizado, falsificación, asociación ilícita y tráfico de armas y estupefacientes. Según las resoluciones 1822, 2008, y 1267, 1999, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está probado que tiene vínculos con Al-Qaeda. 3. Es sospechoso de haber organizado y financiado los atentados de Bombay de 1993, hecho que le convirtió en el hombre más buscado de su país. Su extradición es uno de los mayores obstáculos para la normalización de las relaciones entre la India. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Ibrahim como terrorista como parte de su programa de sanciones internacionales, prohibiendo efectivamente que las entidades financieras de los Estados Unidos trabajen con él y confisquen activos que se cree que están bajo su control. El Departamento del Tesoro mantiene una hoja informativa sobre Ibrahim que contiene informes de que su sindicato tiene rutas de contrabando desde el sur de Asia, Medio Oriente y África compartidas y utilizadas por la organización terrorista Al-Qaeda. La hoja informativa también dice que el sindicato de Ibrahim está involucrado en el envío a gran escala de narcóticos en el Reino Unido y Europa Occidental. También se cree que tuvo contactos con el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. A fines de la década de 1990, Ibrahim viajó a Afganistán bajo la protección de los talibanes. El sindicato siempre ha tratado de desestabilizar al gobierno indio a través de disturbios, terrorismo y desobediencia civil. Su recompensa es de $25 millones. James Joseph Whitey.
Fue un jefe criminal y gánster irlandés estadounidense perteneciente a la organización mafiosa Winter Gang, de la ciudad de Boston. Bulger se ganó reputación de ladrón y peleador callejero leal en el sur de Boston. Esto lo llevó a reunirse con criminales más experimentados y encontrar oportunidades más lucrativas. En 1943, Bulger, de 14 años, fue arrestado y acusado de robo. Para entonces, se había unido a una pandilla callejera conocida como los Tréboles, y finalmente sería arrestado por asalto, falsificación y robo a mano armada. Fue condenado a un reformatorio juvenil por estos delitos. Poco después de su liberación, en abril de 1948, Bulger se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero no se había reformado. Pasó un tiempo en la prisión militar por varios asaltos y más tarde fue arrestado por la policía de la Fuerza Aérea en 1950 por ausentarse sin permiso. Sin embargo, recibió una baja honorable en 1952 y regresó a Massachusetts. En 1956, Bulger cumplió su primer período en una prisión federal cuando fue condenado un tiempo en la penitenciaria de Atlanta por robo a mano armada y secuestro de camiones. Más tarde le dijo al mafioso Kevin Oakes que mientras estuvo allí, estuvo involucrado en el programa MK-Ultra, cuyo objetivo era investigar medicamentos de control mental para la CIA. Durante 18 meses, Bulger y otros 18 reclusos, todos los cuales se habían ofrecido como voluntarios a cambio de sentencias reducidas, recibieron LSD y otras drogas de acción mental. Bulger más tarde se quejó de que habían sido reclutados por engaño y se les dijo que estaban ayudando a encontrar una cura para la esquizofrenia. Describió su experiencia como una pesadilla y dijo que lo llevó a las profundidades de la locura. Los cuadernos que Bulger escribió describieron el terror que sintió al pensar en ingerir una dosis adicional de LSD. Bulger escribió que escuchaba voces y temía que si él admitía esto ante alguien, estaría comprometido de por vida. Bulger fue trasladado de Atlanta a la Penitenciaría Federal de Alcatraz. Se convirtió en un amigo cercano del preso Clarence Carnes, también conocido como The Choctaw Kid. En noviembre de 1962, fue transferido a la Penitenciaría Federal de Leavenworth y, en 1963, a la Penitenciaría Federal de Lewisburg. La tercera petición de libertad condicional de Bulger, en 1965, fue concedida después de haber cumplido 9 años en prisión. No sería arrestado de nuevo por 46 años. Bulger, quien usaba silla de ruedas, fue encontrado muerto en su celda el 30 de octubre de 2018, a la edad de 89 años. Fue asesinado por compañeros de cárcel en la prisión Athelton a un día de su llegada. Su recompensa es de $2 millones. La mayor que el FBI había ofrecido por un fugitivo de su lista de los 10 más buscados. Felicien Kabuga, nacido el 1 de marzo de 1933, es un empresario ruandés y sospechoso de genocidio que desempeñó un papel fundamental en el período previo al genocidio de Ruanda. Multimillonario, mantuvo estrechos vínculos con el Partido Nacionalista Hutu-MRND del dictador Juvenal Habyarimana y con Akazu, un grupo informal de extremistas hutus que contribuyeron a liderar el genocidio de Ruanda. Kabuga huyó de Ruanda en 1994, cuando el país estaba siendo conquistado por el Frente Patriótico Ruandés. Primero intentó entrar en Suiza, pero se le ordenó que se marchara. Se dirigió a Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y posteriormente se creyó que residía en Nairobi, Kenia. En septiembre de 1995, antes de cualquier acusación y antes de que se le identificara como sospechoso de planificar el genocidio, Kabuga registró y dirigió una empresa, Nsikabema Genki, en Nairobi. El 29 de agosto de 1998, la fiscal del Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda, Carla Del Ponte, acusó formalmente a Kabuga. En el auto de procesamiento enmendado, de fecha 1 de octubre de 2004, el fiscal Hassan Hayaou acusó a Kabuga de conspiración para cometer genocidio o alternativamente complicidad en genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio. El exterminio como crimen contra la humanidad. En un discurso pronunciado el 28 de agosto de 2006 durante su visita a Kenia, el entonces senador estadounidense Barack Obama acusó a Kenia de permitir que Kabuga adquiera refugio seguro. El gobierno keniano calificó la acusación de un insulto al pueblo de este país. Según informes de junio de 2008 de un bloguero radicado en Noruega que se hace llamar African Press International, API, Kabuga estaba escondido en Oslo y podría estar tratando de entregarse. Las autoridades descartaron esta afirmación como un engaño.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera al arresto de Kabuga. El 14 de junio de 2008, KTN News Kenya informó que Kabuga había sido arrestado el día anterior y se encontraba recluido en la comisaría de policía de Jijiri, en Nairobi. Posteriormente, se descubrió que el sospechoso era un profesor universitario local, no Kabuga, y fue puesto en libertad. Anteriormente se sospechó que Kabuga residía en Kenia y que dirigía negocios y gozaba de la protección del gobierno keniano o de algunas figuras influyentes del país.